¿Alguna vez has sentido que algo en la historia más grande de la fe cristiana no encaja? ¿Y si la escena de Jesús en la cruz, con la sangre escurriendo, fue una manipulación construida y mantenida durante siglos? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sacudirá los cimientos de tu fe. La Iglesia ha escondido la verdad sobre la crucifixión por siglos, un secreto tan profundo que te ha mantenido atrapado en una teología de culpa y sufrimiento. Este video no es para los de corazón débil, es para quienes buscan la verdad que libera, la resurrección de la conciencia. Mucha gente que ve nuestros videos aún no se ha suscrito. Si tú buscas revelaciones como esta y quieres acceder a contenidos que la Iglesia no quiere que veas, haz clic en el botón de suscribirte ahora y activa las notificaciones. Lo que vas a ver aquí no es especulación barata, sino un viaje a través de textos ocultos y hechos silenciados que pueden transformar tu vida espiritual para siempre. No pierdas ni un segundo, porque la verdad está a punto de ser revelada y tu salvación podría depender de ello. ¿Y si la mayor historia de la fe cristiana es completamente falsa? ¿Y si la imagen de Jesús en la cruz, ensangrentado, fue una manipulación construida por siglos? Hoy desvelamos un secreto prohibido de la Iglesia, una verdad tan incómoda que la censuraron. Quizás Jesús nunca fue crucificado. Sí, has oído bien. No hablamos de sermones, sino de textos ocultos, evangelios prohibidos, registros antiguos, manuscritos, doctrinas borradas. La cruz fue símbolo máximo 2000 años. ¿Y si se forjó sobre una mentira para consolidar poder, no para liberar almas? Parece ficción, pero a veces la verdad es más extraña. Tu Biblia actual pasó por manos humanas, traducciones, concilios, cortes. ¿Cuántos textos quedaron fuera? ¿Cuántos pasajes se alteraron? ¿Sabías de evangelios considerados peligrosos, como Tomás, Judas, María, que muestran un Jesús más enigmático, menos conveniente para la Iglesia romana? ¿Por qué los prohibieron? ¿Por qué la Iglesia medieval hizo guerra a enseñanzas que no confirmaban la crucifixión literal de Jesús? ¿Qué amenazaba esa otra historia? Amigo, la manipulación de lo sagrado es tan antigua como el poder. ¿Crees que quienes consolidaron el poder eclesiástico permitirían algo que desafiara su narrativa? Según registros antiguos, incluso el Corán, Sura 457, Jesús no murió en la cruz. Fue elevado al cielo antes. Manuscritos gnósticos sugieren un sustituto que murió en su lugar. Si esto es cierto, la cruz pierde su significado tradicional. El sacrificio de siglos se vuelve manipulación. Tu salvación podría basarse en una construcción teológica artificial para aprisionarte, no liberarte. Imagina el impacto si se revelara plenamente. La resurrección adquiriría un significado diferente, menos físico, más de conciencia. Nos empuja a preguntar, ¿y si la historia grabada en nuestros corazones fue una pieza de un rompecabezas más grande? Piensa, ¿cuántos teólogos fueron quemados por cuestionar? ¿Cuántos libros destruidos? ¿Cuántas voces silenciadas por herejía? ¿Por qué tanto miedo a la verdad? Esto no es una teoría, es un despertar espiritual profundo, una provocación a los fundamentos de la fe tradicional, una luz en las sombras de la religión. Si llegaste aquí, estás listo para ver más allá del velo, para cuestionar lo sagrado que pudo ser control. Verás detalles que la Iglesia ocultó. Cada minuto traerá revelaciones que pueden cambiar tu visión de Dios, de Jesús y de la Biblia. La verdad a menudo se esconde donde menos la esperamos. Antes de continuar, es crucial entender el contexto. Para saber qué pasó el día de la supuesta crucifixión, necesitamos mirar el pasado olvidado, lo que pocos saben y nadie se atreve a decir. ¿Qué estaba en juego?
¿Qué intereses religiosos, políticos y espirituales había detrás de esa escena sangrienta que aún resuena en los altares? Es como desarmar un reloj antiguo para ver sus engranajes. A veces, para entender el presente, hay que bucear sin miedo en el pasado que la Iglesia quizás prefirió borrar. El camino de la verdad es a menudo el menos transitado, pero el que realmente libera. Los evangelios que conoces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son solo una fracción de los relatos sobre Jesús. Pocos saben que más de 30 evangelios fueron deliberadamente excluidos de la Biblia oficial, tildados de herejía. No eran peligrosos por fe, sino porque narraban un Jesús que no convenía a los planes de la Iglesia. Lo inquietante es que los propios evangelios canónicos no concuerdan en detalles clave de la crucifixión, la escena central de la fe cristiana, el juicio, el camino al Gólgota. Las últimas palabras de Jesús difieren en cada evangelio. Es como 4 amigos contando la misma historia, pero con detalles cruciales muy distintos. Marcos dice que Jesús fue crucificado a las 9 a.m., Juan al mediodía. En Mateo y Marcos, sus últimas palabras fueron un grito de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, Marcos 15:34. En Lucas, muere en paz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Y en Juan, consumado es. Juan 19:30. 3 versiones, 3 finales, 3 testigos que no coinciden. ¿Cómo es posible para el momento más decisivo de la fe cristiana, pilar de la Iglesia? No es un detalle menor, sino las palabras finales del Maestro en la cruz, o su ausencia. Esta discrepancia exige que busquemos la verdad. La narrativa de la crucifixión se formó con objetivos específicos. Intentaban los evangelistas crear una imagen particular de Jesús para cada audiencia. Si es así, ¿dónde está la verdad? O alguna de estas versiones es la verdad. A veces, la manipulación no es invención, sino edición sutil, omisión estratégica. Si la Iglesia primitiva buscaba unificar la fe entre tantas corrientes, no adaptarían las narrativas para una teología útil al control y la expansión, como cuando aderezamos una anécdota para hacerla más emocionante. Ahora, más allá de los evangelios, si Jesús fue crucificado por los romanos, no debería haber registros imperiales. El problema es que no hay un registro romano oficial que documente la crucifixión de Jesús de Nazaret. Es muy extraño. Roma era meticulosa en registrar ejecuciones públicas, sobre todo de líderes populares. Hay registros de otros mesías de la época, pero sobre Jesús, silencio. No hay documento militar, ni actas de juicio, ni citas directas de un gobernador romano que lo confirmen, nada. Solo los evangelios. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿No te parece sospechoso? Algunos estudiosos dicen que Jesús era insignificante para Roma, otros que los registros se perdieron. Pero, ¿y si la razón es más profunda? ¿Y si Jesús nunca fue crucificado como nos enseñaron? ¿Y si la ausencia de esos registros es clave en el rompecabezas de la verdad? Amigo, la mayor pista a veces es lo que falta. La Iglesia nos dio una historia definida, pero ¿y si tenía agujeros que convenía no mirar? La manipulación narrativa pudo ser el cimiento de su poder. Una pregunta que no podemos ignorar. Si buscamos la verdad de Jesús, profundicemos en la parte más oscura de esta historia. Los evangelios apócrifos, textos gnósticos y el Corán ofrecen versiones alternativas de la muerte de Jesús. Estas versiones fueron tildadas de blasfemia, pero sobrevivieron ocultas en cuevas. El Evangelio de Bernabé choca al leer que Judas Iscariote murió en la cruz, sustituyendo a Jesús, quien fue llevado al cielo.
Esto resuena con el Corán, Sura 457. No lo mataron ni lo crucificaron, pero les pareció así. Una negación clara de la crucifixión. ¿Imaginas el impacto en los cimientos cristianos? Si Jesús no fue crucificado, el corazón del Evangelio de 2 milenios se vuelve una farsa, un juego orquestado para legitimar una doctrina de dolor, culpa y sumisión. La Iglesia construyó un imperio sobre un sacrificio sangriento, pero sin la sangre de Jesús en la cruz, ¿qué redención queda? La verdad es que la narrativa de la resurrección también cambiaría, siendo más espiritual que física. Todo lo que dábamos por sentado se tambalearía, pero calma, eso no significa que todo sea mentira. Significa que otra historia, más cercana a la verdad, estuvo enterrada bajo capas de control y miedo. Cuando la fe es manipulación, la verdad se esconde para sobrevivir. Los gnósticos buscaron eso, preservar un conocimiento secreto, una revelación interna, un Cristo que no vino a morir, sino a despertar. Hablaban de un Jesús que trascendía la carne, cuya misión era abrir los ojos, no expiar pecados por sufrimiento. Es una perspectiva que cambia el enfoque de la fe. En los manuscritos de Nag Hammadi, Egipto, 1945, el apócrifo de Juan retrata a Jesús como maestro de luz, ser divino que libera a la humanidad de sistemas corruptos. Este Jesús no necesitó morir en la cruz para salvar. Él vino a abrir los ojos, liberar de la ignorancia, revelar la chispa divina en cada ser. Pero a la Iglesia imperial, esta enseñanza era peligrosa. Un pueblo despierto no se somete. Quien entiende su conexión directa con lo divino no necesita intermediarios, templos, diezmos. No necesita una institución que dicte la verdad. Por eso, estos textos fueron perseguidos, quemados, sus autores asesinados, sus seguidores silenciados por siglos por la Iglesia. Pero ahora redescubrimos estas voces. Conectamos puntos ocultos y vemos que la historia de Jesús es más rica, profunda y espiritual de lo que nos hicieron creer. Quizás en esta nueva perspectiva encontremos una nueva comprensión de su misión y de nosotros mismos, de nuestra fe, de lo sagrado que nos libera. La cruz, símbolo de verdad o herramienta de manipulación. Esa es la gran pregunta. Entonces, amigo, ¿oíste hablar del Evangelio de Bernabé? ¿Sabías que el Corán niega la crucifixión de Jesús explícitamente? ¿Crees que Jesús pudo ser protegido por Dios y llevado al cielo antes de ser capturado? ¿O es una conspiración milenaria? La Iglesia oficial tiene su narrativa, pero la verdad tiene capas. A veces, las historias más incómodas son las que más enseñan. Piensa, ¿cuántas veces el poder ha suprimido lo que no le conviene? No sería distinto aquí. Vamos al grano. El Corán, Sura 4, 157, dice, no lo mataron ni lo crucificaron, aunque les pareció así. Esto es explosivo. Niega la muerte de Jesús en la cruz y afirma que pareció así. ¿Cómo? La interpretación islámica tradicional habla de un reemplazo. Alguien tomó el lugar de Jesús sobrenaturalmente y murió en su lugar. Jesús fue ascendido vivo al cielo, escapando la muerte y humillación pública. Pero esta idea también surge en los evangelios apócrifos. Textos como Bernabé, Judas y Tomás insinúan que la crucifixión fue un error, una puesta en escena o una manipulación. Bernabé dice que Judas Iscariote fue transformado a la imagen de Jesús y crucificado en su lugar. La Iglesia ortodoxa, claro, no acepta este texto. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué no? ¿Por qué tanto esfuerzo histórico de la Iglesia en suprimir esta historia? ¿Por qué estos evangelios causan tanta
¿Incomodidad a la Iglesia? Quizás porque la verdad, al revelarse, rompe estructuras de poder. La Iglesia basó su autoridad en el sacrificio de Jesús, en la idea de que murió por los pecados. Pero, ¿y si Jesús no murió? ¿Y si sobrevivió o nunca fue crucificado? Toda la teología de redención, pecado original, necesidad de sangre, colapsa. Es como quitar el cimiento a un edificio. Esto es historia de manipulación de la verdad, no solo fe. Ahora piensa, durante el juicio de Jesús, los evangelios canónicos dicen que el pueblo eligió liberar a Barrabás en vez de a Jesús. Luego, Jesús fue entregado para ser crucificado. Pero hay un detalle fascinante. En Mateo 27:32 se lee: Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón, y le obligaron a llevar la cruz. Este detalle pequeño abre la puerta a una teoría explosiva. Simón de Cirene pudo haber sido confundido con Jesús y crucificado en su lugar. Aunque radical, nos obliga a mirar más allá de la verdad inmutable que nos contaron. Parece absurdo, pero piénsalo. En el caos, la prisa, la presión romana y religiosa, un hombre parecido, llevando la cruz, desfigurado y vestido como reo, pudo ser confundido con el acusado. Y si en un gesto silencioso Jesús fue salvado por Dios, mientras Simón involuntariamente cumplió el papel de cordero sacrificial. Esta teoría, rechazada por la Iglesia, ha circulado siglos en círculos gnósticos e islámicos, apoyada por registros antiguos de comunidades cristianas primitivas que no creían en la crucifixión literal. Según estas tradiciones, Jesús era un ser de luz, una manifestación divina que no podía ser muerta por manos humanas. Su misión era espiritual, no sangrienta. Su salvación era interior, no ritual. Otro punto curioso: los discípulos huyeron durante el juicio. Pedro negó a Jesús 3 veces. Mateo 26, 69, 75. Marcos 14, 66, 72. Lucas 22, 54, 62. Juan 18, 15, 27. Era un escenario de confusión, desesperación, miedo. Pocos vieron la crucifixión de cerca. Todo viene de informes posteriores, testimonios orales, con diferencias evidentes. No sería fácil en ese caos confundirse o manipular la historia para cumplir expectativas mesiánicas. La Iglesia necesitaba un mártir, un sacrificio dramático para la nueva fe. Si la resurrección dependía de una muerte literal, esa muerte debía ser indudable. Y en estos pequeños detalles se esconde la verdad, esperando a los valientes que miran más allá de lo evidente. Como un error en un documento antiguo que cambia todo su sentido. Incluso después de la supuesta muerte, los relatos de la resurrección son extraños. María Magdalena no reconoce a Jesús al principio. Juan 20, 11, 18. Los discípulos de Emaús no lo reconocen mientras caminan con él. Lucas 24, 13, 35. Jesús aparece y desaparece, atraviesa puertas. ¿Hablamos del mismo cuerpo físico crucificado o de otra manifestación espiritual? La Iglesia insiste en la corporalidad, pero las Escrituras insinúan algo más allá de lo físico. Todo esto sugiere que el Jesús de la cruz no es el Jesús de las enseñanzas originales. La imagen de la cruz se impuso como símbolo de culpa y sufrimiento, cuando el mensaje original era liberación, despertar, unidad con lo divino. Muchos expertos creen que la crucifixión fue una herramienta dramática para la fe. Necesitaban un sacrificio, sangre, un mártir. ¿Y si Jesús no fue cordero sacrificial, sino maestro iluminado cuya misión se distorsionó para crear una religión basada en el dolor? Es una manipulación masiva de la verdad crucial para entender la Iglesia. La revelación de esta posibilidad es impactante. No deshonra a Jesús, al contrario, lo rescata de una imagen de sufrimiento y lo presenta como portador de luz, de la verdad que libera, de la enseñanza divina sofocada por la religión. Amigo, ¿habías oído esta teoría? ¿Crees que Jesús pudo ser sustituido? Comenta.
La verdad no sangra. Si esto te hizo pensar, esto muestra que buscas. Dime también, ¿crees que Simón de Cirene o Judas Iscariote murieron en lugar de Jesús? ¿O fue un plan espiritual mayor, protegido por Dios y oculto por los hombres? Tu opinión es clave. La verdad no es monolítica, es un diálogo. La Iglesia silenció estas preguntas por siglos, pero es hora de que salgan a la luz. Es el momento de la resurrección de la verdad. Hemos buceado en documentos olvidados, palabras borradas, piezas faltantes. Esto no ha terminado. ¿Por qué esconder esto? ¿Por qué una teoría tan impactante que Jesús no fue crucificado o que alguien murió en su lugar fue barrida, perseguida y reemplazada por una versión única, rígida e incuestionable por la Iglesia? A veces, la razón es más simple y cruda de lo que imaginamos. La respuesta es poder, no poder espiritual, sino institucional, control religioso, dominio sobre mentes, cuerpos y naciones. Desde los primeros siglos post-Jesús, su mensaje fue disputado, no solo discutido, sino batallado. Diferentes grupos con distintas visiones de quién era el Mesías y qué enseñó, lucharon por imponer sus doctrinas y dogmas. La Iglesia no nació unida, fue un campo de batalla de ideas. Los primeros seguidores de Jesús eran diversos. Algunos creían en un Cristo místico de luz interior, otros en un profeta apocalíptico. Había judeocristianos, gnósticos, esenios, paulinos, ebionitas, cada grupo con su visión. Muchos de estos grupos marginales tenían algo en común. La crucifixión no era un pilar absoluto. Para ellos fue simbólica, muerte del ego, o un error trágico, no la base de la salvación. Esa verdad necesitaba ser suprimida para la Iglesia dominante, y ahí radica el gran dilema para la Iglesia: admitir que Jesús no fue crucificado o que el evento fue distinto desmantela toda la ingeniería teológica de siglos. Desde el siglo IV, con Constantino y la institucionalización del cristianismo, se hizo imperativo estandarizar la fe. Necesitaban una narrativa clara, lineal y poderosa. Jesús nació, predicó, fue rechazado, murió crucificado, resucitó y ascendió. Simple, útil para una nueva estructura de poder que se decía representante de Dios. Esta fue la gran manipulación, pero si Jesús no muere en la cruz, esa narrativa se rompe. Sin crucifixión no hay sacrificio sustitutivo. Sin derramamiento de sangre no hay pago por el pecado. Sin pago no hay deuda saldada. Y sin deuda no hay necesidad de un mediador entre el hombre y Dios. Este es el punto más temido por la Iglesia jerárquica. Si el rol de Jesús era revelar la verdad y no morir por pecados, la salvación no depende de un evento externo, sino de un despertar interno. Esto elimina el papel exclusivo de la Iglesia como canal obligatorio entre el hombre y lo divino. Esto libera al individuo, pero para el sistema es muy peligroso. Por siglos, líderes eclesiásticos enseñaron que la sangre de Jesús era la única salvación, que sin aceptar la crucifixión literal no hay salvación, que sin someterse a la cruz estás perdido. Pero si la cruz fue un símbolo impuesto, distorsionado, manipulado, entonces la salvación se vuelve una prisión mental, un mecanismo de culpa y sumisión. La imagen de Jesús sangrando, sufriendo, se repitió hasta volverse un trauma colectivo espiritual, una herramienta de manipulación. La cruz se grabó en paredes, collares, liturgias, sermones. El pecado se presentó como herencia, deuda, y la solución siempre controlada por la institución. Imagina si esta verdad saliera a la luz, si el mundo supiera que el sacrificio fue una construcción simbólica, si la gente descubriera que no necesitan diezmar, ir a templos o someterse a líderes para hallar la luz. Imagina el impacto si entendieran que Jesús vino a enseñar un camino de despertar,
no una fórmula de culpa. Por eso se escondieron, no porque la verdad fuera débil, sino porque era demasiado fuerte, peligrosa y liberadora para la iglesia controladora. Los líderes religiosos de la época, y hasta hoy, tenían mucho que perder al admitir que Jesús no fue crucificado, que la sangre no se derramó. No solo destruirían un dogma, sino el rol de la iglesia como institución salvadora. Y recordemos, ninguna estructura de poder grande sobrevive sin un mito fundacional fuerte. En el cristianismo institucional, el mito de la cruz es ese pilar. Es la idea de que alguien sufrió terriblemente por ti. Es el concepto de que naciste en deuda, que tu alma es pecado por defecto y que solo por un acto cruel y sangriento Dios podría perdonarte. Pero, ¿qué clase de Dios exige sangre para perdonar? ¿Representa esto al Padre amoroso que Jesús anunció? ¿O alguien moldeó la enseñanza pura de Jesús para servir a un sistema de control religioso y psicológico, una manipulación clara de la verdad? Esta revelación es incómoda, lo sé, pero necesaria. Solo enfrentando estas preguntas podremos limpiar el polvo de la historia y ver el brillo original del mensaje de Jesús. Y aquí hay un punto fundamental: la salvación. Según las enseñanzas espirituales más antiguas de Jesús, la salvación no es algo que recibes al creer en un evento externo. Es algo que despiertas al reconocer la verdad dentro de ti. Fue un movimiento interno, una reunión con la chispa divina. No hubo cruz, había luz. No había sangre, había sabiduría. Y no pienses que esto es una desviación moderna. Esto está en los evangelios gnósticos, en textos esenios, en comunidades cristianas primitivas, perseguidas por no someterse al dogma romano de la Iglesia. Hablaban de un Jesús que enseñaba secretos, silencio, meditación, revelación interna, un maestro de la verdad, no un cordero de sacrificio. Y así fueron silenciados, sus textos quemados, ocultos, tildados de herejía, y la cruz erigida como símbolo supremo, no para liberar, sino para encarcelar. ¿Ves el poder de esta manipulación narrativa? La resurrección se volvió prueba de un sacrificio, no de un despertar de conciencia. Ahora dime, ¿alguna vez pensaste que la cruz, más que salvación, fue un símbolo de control? ¿Imaginaste que la enseñanza real de Jesús fue sofocada por sus supuestos representantes? Si esto te hizo reflexionar, comenta: se impuso la cruz. Si te tocó, escribe: quiero saber la verdadera enseñanza de Jesús. Tu participación muestra que buscas la verdad. ¿Crees que la salvación puede ocurrir sin sufrimiento, culpa o miedo? ¿O sientes que necesitas llevar una cruz para ser digno de luz? Comparte tu visión. Tu comentario puede ayudar a otros que, como tú, despiertan a una verdad oculta por siglos por la Iglesia. Seguiremos desentrañando este misterio. La resurrección de la verdad es un proceso continuo. Y si todo esto no fue solo en el plano terrenal, y si la historia de la cruz, aparte de religiosa y política, fue parte de una guerra espiritual silenciosa en las sombras de la realidad visible, lejos de ojos humanos, pero cerca de nuestras emociones y creencias, aquí entendemos una capa más profunda, el impacto espiritual, lo que se enseñó como verdad absoluta. Crucifixión, sangre, sacrificio, no solo moldeó la religión, también la percepción espiritual colectiva de miles, de millones por generaciones. Imagina qué ocurre cuando por 2000 años millones de voces rezan visualizando dolor, sufrimiento, humillación y muerte como camino de salvación. ¿Qué se crea en el plano invisible cuando la culpa se asocia a lo sagrado y la cruz es inseparable de la fe? La energía de esta creencia, que no somos dignos y solo por la muerte violenta de un inocente somos aceptados, nutre una conciencia espiritual basada en miedo y sumisión.
Esta es la verdad más dura. La cruz, en lo men espiritual, se volvió un canal de encarcelamiento emocional y vibratorio, alimentando una red de lástima. Es la manipulación más sutil. Pero si Jesús no fue crucificado, si no hubo muerte física, ¿qué se superó entonces? Esta pregunta deconstruye la teología de redención basada en sufrimiento. Si la muerte no fue real, la victoria debe ser redefinida. Aquí empieza el despertar. Quizás el verdadero enemigo que Jesús vino a vencer no era la muerte física, sino la muerte de la conciencia. Quizás su misión no era sangrar en un árbol, sino reavivar la luz olvidada en el alma humana. Quizás la verdadera resurrección no es de un cuerpo herido, sino de una humanidad dormida en falsas verdades. Y esto, espiritualmente, tiene implicaciones gigantescas. Significa que por siglos fuimos guiados no por revelación directa, sino por una narrativa controlada e impuesta por la Iglesia. Una verdad parcial, o peor, contaminada con el virus del miedo. La manipulación se extendió al espíritu, no solo a la mente. Esta batalla espiritual no es con espadas o ángeles visibles. Sucede en los pensamientos que aceptamos, en las emociones que alimentamos, en las imágenes mentales al pensar en Dios, fe o salvación. Si al pensar en Jesús conectamos más con su dolor que con su luz, más con su humillación que con su sabiduría, algo anda muy mal en cómo nos enseñaron a creer. El Cristo real, despierto, no necesita que la cruz lo glorifique. Ya era glorioso. No sufrió para ser guardián. Vino a mostrarnos que ya somos luz, parte de lo divino, y solo estamos fuera porque nos enseñaron a sentirnos indignos. Esta enseñanza de indignidad, repetida generación tras generación por la Iglesia, creó una brecha espiritual donde sistemas, ideologías y entidades se alimentan de la culpa colectiva. La energía de la fe fue secuestrada, oración en regateo, espiritualidad en penitencia, cielo en premio, vida en prueba. Todo gira alrededor de la cruz. Piensa, ¿quién se beneficia de una gente espiritualizada, pero dominada por el miedo? ¿Quién se alimenta de la baja autoestima de miles de millones que creen nacer sucios, rotos, no queridos por Dios? ¿Quién gana con una fe que se arrodilla pero no se levanta, que acepta pero no cuestiona, que cree pero no despierta? Es una batalla espiritual, la más sofisticada, por la verdad. En este campo invisible, el arma del enemigo no es el odio, es la mentira disfrazada de doctrina, el error elegante vestido de tradición, encarcelamiento mental camuflado de minos ten devoción. Lo más perverso se perpetuó en nombre de Cristo, pero no del Cristo real, sino del Cristo institucionalizado, crucificado, que sangra para siempre en altares, manteniendo viva la culpa que nos ata. La manipulación que la Iglesia ha perpetuado. Ahora, imagina otro escenario espiritual, si nos hubieran enseñado que Jesús no tuvo que morir por nosotros. Si la imagen transmitida desde niños no fuera la de un hombre sangriento, sino un maestro de luz sonriente, revelando que Dios está en cada uno. Si la liturgia de nuestra fe fuera de reconocimiento, no culpa, gratitud, no miedo, expansión, no autoflagelación. El mundo espiritual sería diferente, la vibración humana sería diferente, la historia habría tomado otro rumbo. Pero no fue así, por eso estamos aquí. Es hora de rescatar la verdad, de entender que este engaño espiritual no fue solo histórico o político, sino energético, un programa colectivo que puede reescribirse. Esta es la verdadera liberación que Jesús ofreció, de las mentiras, la culpa, la idea de que Dios necesita perdonarnos cuando nunca nos condenó. Este es el Jesús de los evangelios ocultos.
el Jesús del conocimiento prohibido, el Jesús que camina libre, no colgando, que guía, no condena, que despierta, no muere. Y aunque intenten ocultarlo, el mundo espiritual se mueve. La frecuencia del planeta cambia, la verdad emerge, y quienes buscan sinceramente oyen el llamado. Es la resurrección de la conciencia, la resurrección de la verdad que la Iglesia intentó ocultar. Ahora quiero saber, ¿crees que hubo un programa espiritual de culpa impuesto por la cruz? ¿Alguna vez sentiste que tu fe sincera llevaba un peso que no era tuyo? Si esto vibró en ti, comenta, la verdad libera, la cruz encoge, o quiero ser libre espiritualmente. Tu interacción es poderosa, no solo ayuda a este contenido a llegar a más personas, sino que activa una cadena de conciencia que rompe con la energía del miedo. Vislumbramos esta batalla espiritual. El siguiente paso es entender su significado hoy. Si rompemos con la mentira, no hay vuelta atrás a la oscuridad que la Iglesia ha perpetuado. Si todo esto es cierto, si la crucifixión fue encubierta, tergiversada o fabricada como símbolo de control, ¿qué significa para nosotros hoy? Vivimos un tiempo de acceso a información sin precedentes. Documentos secretos se hallaron, manuscritos enterrados por siglos se traducen, textos apócrifos antes ridiculizados se reexaminan, el velo se rasga. Pero, ¿realmente quieres ver lo que hay del otro lado? Es cómodo creer lo enseñado desde la infancia. Reconforta repetir frases, ir a los mismos lugares, cantar las mismas canciones, creyendo que todo se arregló porque Jesús pagó el precio. Pero si ese precio nunca existió, si la deuda fue una invención, la salvación, como enseñada, se desmorona y la responsabilidad espiritual regresa a donde siempre debió estar, dentro de nosotros. Es la manipulación que la Iglesia ejerció para mantenernos dependientes. Este es el gran giro. Al entender que Jesús no fue mártir, sino maestro, todo cambia. La cruz deja de ser pedestal de adoración y se vuelve símbolo de prisión mental. El enfoque ya no es la sangre, sino la conciencia. La fe deja de ser creencia ciega en dogmas y se convierte en una búsqueda viva de la verdad, aunque duela o destruya lo sólido. Quizás por eso tantos se resisten. Buscar la verdad requiere coraje. Coraje para admitir el engaño de la Iglesia. Coraje para revisar nuestra jornada espiritual. Coraje para liberarnos de corrientes invisibles que parecían sagradas, pero fueron construidas con miedo, culpa e ignorancia. Dime con sinceridad, ¿tu fe se basa en dogmas o en lo que realmente crees? ¿Crees porque te dijeron o porque investigaste y sentiste que era real? ¿Sigues una religión o caminas con Dios? Esta es la resurrección de tu propia fe. Esto no es crítica a quienes creen distinto. Es invitación a profundizar. Fe, sin duda, es superstición. Espiritualidad sin búsqueda es tradición, muerta. Repetir lo que hombres dijeron no es oír a Dios en tu corazón. Jesús nunca fundó religión, no construyó templos, denominaciones, ni exigió diezmos o rituales. Él dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Lucas 17:21. Llamó a despertar a lo real, a la metanoia, cambio de mente, transformación de conciencia. Es la antítesis de la manipulación. ¿Qué significa saber que Jesús quizás no murió en la cruz como se enseñó? Significa que la fe ciega debe ceder al discernimiento. No podemos aceptar todo sin investigar. El discipulado real comienza al ser buscador de la verdad. Piensa, ¿cuántos viven presos emocional y espiritualmente de un Jesús sangriento, derrotado? ¿Cuántos se sienten endeudados con Dios, con cargas que nunca les pertenecieron? ¿Cuántas oraciones se hacen con miedo al castigo, cuando Dios solo quiso una relación íntima, libre y consciente? La verdad, al revelarse, no atrae multitudes.
pero libera, cura, transforma. Esto está en juego. No es solo reinterpretar un hecho, sino reconfigurar la espiritualidad de millones. Es reencontrarse con el propósito real de Cristo. Al entenderlo, verás todo con otros ojos. Notarás que mucha fe es miedo institucionalizado por la Iglesia. Verás iglesias llenas, pero corazones vacíos, bellas palabras, vidas atadas. Que mientras Jesús enseñaba libertad, muchos templos predican esclavitud emocional. Y quizás la crucifixión fue la mayor distracción. Mientras el mundo veía el dolor, la verdad se ocultaba en la sabiduría. Y con sus ojos en la cruz, el espíritu se alejaba de la luz. Mientras lloraban la sangre, nadie escuchó. La verdad os hará libres. Juan 8:32. La verdad no depende de tu aceptación para ser verdad, sino de tu coraje para ser vivida. Ahí comienza la transformación, al dejar de externalizar tu espiritualidad, asumiendo que tu viaje con Dios es intransferible, innegociable, solo tuyo. ¿Qué significa hoy? Tenemos una elección: seguir adorando el dolor, repitiendo tradiciones que nos alejan de la esencia, o elegir el camino de la verdad, la luz, el despertar espiritual real. La resurrección de tu ser auténtico comienza aquí. Ahora quiero saber, ¿lo que hablamos tiene sentido en tu corazón? ¿Sentiste tu fe construida más por miedo que por revelación? Sí, comenta. Quiero la verdad, no dogma. O estoy listo para la luz. Comparte lo que sientes. Si conoces a alguien que necesita oír esto, envíale el video. Rompamos la fe ciega y caminemos a una nueva conciencia espiritual, más allá de la manipulación. ¿Y si esta mentira se repite? Esa pregunta debe resonar. Si el mundo creyó por 2 milenios una historia alterada por la Iglesia, ¿qué nos impide pensar que puede pasar de nuevo? ¿Crees que la manipulación espiritual terminó? ¿Que hoy estamos libres de doctrinas distorsionadas? ¿O se prepara otro escenario, otra verdad fabricada, otro Salvador aclamado que en realidad es un nuevo control espiritual global? Mira a tu alrededor. Tiempos de confusión, fe diluida, espiritualidad plastificada. Lo sagrado se volvió comercio, la oración marketing, el templo escenario, la revelación guión. Líderes religiosos con autoridad espiritual predican versos sueltos, medias verdades descontextualizadas, no para liberar, sino para manipular masas y reforzar jerarquías invisibles. Es el reflejo de la manipulación original de la cruz de Jesús. ¿Lo notas? ¿Sientes la tensión entre espiritualidad genuina y el sistema religioso de la Iglesia? Y si, como la cruz se usó para dolor y culpa, hoy se plantan nuevos símbolos con la misma intención: mantener la humanidad distraída, dividida, ciega. El peligro de las medias verdades es que parecen verdades, parecen piedad, huelen a fe, se sienten sagradas, pero son trampas. El mismo error usado para ocultar la crucifixión real o su ausencia. Son la continuidad de las mentiras, con nuevo disfraz. La resurrección de los engaños. Imagina que la narrativa moderna del regreso de Jesús se construye para otra estafa mesiánica, que preparan a los fieles para aceptar algo divino. Pero tras el brillo hay un plan para un nuevo dominio espiritual global. ¿Has oído de Cristo cósmico, New Age, maestro interreligioso uniforme? Se habla de un nuevo Mesías que no dividirá, no condenará, traerá paz universal entre creencias, pero no en la verdad, sino en su dilución. ¿Es este el Salvador que preparan? ¿Un Cristo fabricado para todos? Sin confrontar, sin llamar al arrepentimiento, sin despertar conciencia individual. Solo pacificar al mundo bajo un sistema globalizado,
Parece radical, pero recuerda, así empezó hace 2000 años, con manipulación, concilios, alianzas, religión política, versiones censuradas, un pueblo domesticado para creer lo que siempre fue. Si la primera gran mentira fue la crucifixión distorsionada de Jesús, si la segunda fue usar esa cruz para crear religiones que esclavizan mentes por la Iglesia, ahora enfrentamos la tercera y última farsa, la que traerá una falsa solución espiritual a un mundo en colapso. Esta es la verdad que muchos no quieren ver. Mira las señales. Caos nunca visto. Guerras, divisiones, crisis de fe, valores cayendo. La humanidad sedienta de dirección. Terreno perfecto para un Salvador universal. Alguien que prometa unir religiones, acabar diferencias, corregir divisiones. Pero profecías olvidadas y apócrifas advierten, si alguien dice, aquí está el Cristo, no lo sigas. Jesús mismo advirtió, surgirán falsos cristos y falsos profetas para engañar, si es posible, incluso a los escogidos. Mateo 24:24. Y si ese momento llegó, si el escenario se arma, si hay un movimiento silencioso tras bastidores religioso, político y tecnológico para presentar un nuevo liderazgo espiritual global, iluminado, inclusivo, pacificador, pero desconectado del Dios verdadero? Y si, otra vez, el nombre de Jesús se usa como fachada para validar este sistema, como hicieron con la cruz, los dogmas, el miedo, es la manipulación espiritual en su punto máximo. No es difícil imaginarlo. La historia muestra que el mayor truco del engaño espiritual es vestirse de verdad. Hoy, más que nunca, hay que estar despierto, consciente, conectado a la fuente original de revelación, no a la versión institucionalizada de la Iglesia, sino a la voz viva del Espíritu que susurra la verdad dentro de ti. Quien conoce la verdad no se engaña por las apariencias. Quien camina en la luz reconoce la sombra, aunque se disfrace de ángel. Quien fue liberado de la mentira de la cruz no se arrodillará ante otro sistema manipulador. Si esto tiene sentido para ti, si nos acercamos a un ciclo donde intentarán secuestrar la fe con una narrativa irresistible, posiciona, fortalece tu mente, percepción espiritual, discernimiento. Si la mentira de la crucifixión distorsionada de Jesús controló el mundo por 2 milenios, imagina una nueva mentira, con tecnología, redes sociales, IA en tiempo real. La verdad necesita pocos, pero valientes. Valientes no gritan en púlpitos, cuestionan lo seguro, prefieren ser herejes que vivir de mentiras. Siguen la luz, aunque otros miren la oscuridad disfrazada de gloria. Es tiempo de la resurrección personal. Ahora quiero oírte. ¿Crees que el mundo se prepara para un falso Salvador? ¿Notas el patrón de manipulación que reaparece? Si sientes esto, escribe. No me engañaré. O veo el nuevo error formándose. Si conoces a alguien confundido, envía este video. Ayudar a uno a despertar es un acto de coraje en el caos. En la siguiente parte, reflexionaremos qué revela esto sobre nuestra preparación espiritual. ¿Estamos listos? Ahora que llegaste aquí, detente, respira hondo. Permítete entrar sin miedo ni culpa, con sinceridad. Quizás, por primera vez, vas a enfrentar una pregunta que pocos se atreven. ¿Y si todo lo que crees se construyó sobre una mentira sagrada? Sí, una mentira, pero no cualquiera. Una disfrazada de luz, predicada por sinceros pero equivocados, repetida por generaciones que heredaron sin investigar. Una mentira, también estructurada, que se volvió dogma, tradición, base de la fe institucional de la Iglesia. La mentira más poderosa, la que se viste de sagrada. ¿Cuántas veces leíste la Biblia ignorando detalles? ¿Escuchaste un sermón? ¿Sentiste algo, pero no cuestionaste su origen?
¿Encontraste extraño al Dios que te enseñaron? ¿Un Dios que pide sangre, sacrificio, que solo ama después del dolor? ¿Cuántas veces te sentiste pequeño, inmundo, incapaz de acercarte a Dios solo? Estas preguntas duelen, pero liberan. La verdad a menudo es dolorosa antes de ser curativa. Si Jesús no fue crucificado, si la historia fue modificada, borrada, firmada para intereses de poder, ¿qué queda de tu fe? ¿Está tu fe en el Cristo verdadero o en lo que te enseñaron de Él? ¿Crees en Jesús, Hijo del Dios vivo, Maestro de luz, revelación de la verdad que libera? ¿O en un personaje creado por concilios, emperadores y sostenido por liturgias que nunca cuestionaste? Quizás te conectaste a una imagen distorsionada de Jesús toda tu vida espiritual. Una imagen que transmitía dolor, sufrimiento y culpa en vez de verdad, revelación y libertad. Esa cruz que llevaste en el pecho fue la misma que pesó en silencio en tu conciencia, impidiendo que vieras que la conexión real con Dios no viene por la sangre, sino por el despertar. Es la manipulación sutil de la Iglesia la que mantuvo a muchos en la oscuridad. La resurrección de tu propia comprensión es inminente, y si la cruz, como siempre creíste, nunca fue el plan original de Dios, y si la imagen del Cristo crucificado no es la salvación, sino el retrato más sofisticado de la prisión espiritual. ¿Alguna vez te preguntaste cómo el sistema religioso creó su autoridad sobre este punto central? La crucifixión. Toda la estructura de salvación, la idea de redención, el modelo de culto, el sistema de control, todo gira en torno a que naciste pecador y solo te salvas por un sacrificio. La Iglesia se hizo intermediaria e indispensable. Pero ahora que oíste todo esto, que conoces la evidencia, los textos olvidados, los evangelios prohibidos, profecías alternativas, registros ignorados, ¿aún crees que la única forma en que Dios se reconcilió contigo fue torturando a su propio Hijo Jesús? Piensa lo contradictorio. ¿Qué padre amoroso sacrificaría a su Hijo para perdonar a otros? ¿El perdón de Dios exige sangre? ¿O fue la mayor mentira sagrada de la historia, una manipulación maestra? Es posible que vivieras toda tu vida temiendo no ser digno, que rezaras por pecados que nunca cometiste, que te sintieras inferior, sucio ante Dios, que cargaras una cruz que nunca fue tuya. Pero ahora empiezas a ver, te das cuenta de que el Cristo verdadero nunca te pidió que vivieras oprimido, nunca te pidió que te arrodillaras ante la culpa, nunca quiso ser adorado en una cruz. Vino para ser seguido, escuchado, entendido, no como mártir, sino como maestro. Y si por siglos todo esto fue ocultado por la Iglesia, es hora de recuperar lo tuyo, tu libertad, tu conciencia, tu conexión directa con lo sagrado. No necesitas repetir sin pensar, ni aceptar sin dudar. No necesitas temer el infierno que crearon para controlarte. La fe verdadera no tiene miedo, no exige dolor, no se basa en sangre, sino en luz. La resurrección de tu alma está en camino. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar la imagen de un Cristo muerto y seguir al Cristo vivo? ¿Dispuesto a mirar atrás y decir, fui engañado, pero ya no más? A reconstruir tu fe sobre la roca de la verdad, no la arena de las tradiciones. Es difícil, lo sé. Duele ver la base de tu vida espiritual y reconocer que parte fue mentira. Pero duele más vivir una vida entera con una fe que no es tuya. Es tu momento de buscar, de romper con la pasividad espiritual, de preguntar, ¿estoy con el Cristo verdadero o con su versión institucionalizada por la Iglesia? No aceptes respuestas prefabricadas. No aceptes que te digan qué pensar o creer. Ya viste demasiado para volver atrás. Si todo esto es cierto, si la cruz fue una puesta en escena, la sangre simbología impuesta, el dolor distracción, eres de los pocos que saben la verdad. Pocos, sí,
porque la mayoría prefiere mentiras cómodas a verdades incómodas. Pero los pocos que despiertan son los que realmente viven. Y hablo contigo, que llegaste aquí, que quizás lloras sintiendo un peso salir de tu alma. No estás solo, eres parte de algo grande. Regresas a casa espiritualmente y el viaje apenas empieza. La resurrección de tu propio espíritu es el verdadero milagro. Ahora dime, ¿cuántas veces leíste la Biblia ignorando detalles? ¿Sentiste que algo no encajaba, pero silenciaste tu intuición? Comenta si esto te tocó profundamente. Quiero la verdad incluso si duele, o ya no me equivocaré. Si conoces a alguien que merece oír esto, comparte este video. Podría ser la chispa para otra alma. En los próximos minutos seguimos. Aún hay capas por revelar. Ya que empezaste a ver, no hay vuelta a la oscuridad de la manipulación. Ha llegado el momento de que las palabras salgan de la pantalla y transformen tu vida. Si lo que hemos hablado encendió algo en ti, si esta verdad cortó capas de condicionamiento y tocó tu espíritu, es hora de buscar, moverte, actuar. Es hora de rasgar el velo de la religión y buscar la revelación pura. Ya no necesitas que la iglesia interprete a Dios por ti, ni filtrar las palabras de Jesús para que encajen en dogmas. No necesitas aceptar que tu salvación, conciencia y despertar dependan de un sistema religioso que ni te conoce. Fuiste hecho para la verdad, fuiste diseñado para conectarte con la fuente de vida. Naciste con la chispa divina, imagen del Creador, pulsando y esperando ser reconocida, activada, vivida. Pero esa activación no pasa en un altar frío ni en prédicas ensayadas. Pasa cuando decides buscar por ti mismo, cuando dices sí, cuando reconoces que la verdad que libera no está en un letrero de iglesia, sino en un encuentro real con el Espíritu de Dios. No hay fórmula mágica, no es ritual ni vestirse bien. Es abrir los ojos, despertar la mente, renacer por dentro. Y este renacimiento empieza al dejar la comodidad de la religión heredada para seguir tu camino de estudio, meditación, oración consciente y discernimiento espiritual. Es hora de cuestionar todo. Es hora de mirar la Biblia con otros ojos. Lee sin miedo. Compara versiones, estudia contextos, descubre los evangelios borrados, las palabras de Jesús que nunca llegaron a los púlpitos. Es hora de buscar fuentes más allá de lo que la iglesia te permitió. Piensa, ¿por qué tanto miedo a leer lo que la iglesia prohíbe? Si la verdad es luz, no teme sombra. Pero si hay prohibición, quizás lo oculto es lo que podría liberarte. Ora, pero con intención. No solo pidas bendiciones, pide discernimiento. No solo protección, pide revelación. Dile a Dios que quieres su verdad, no la versión humana. Pídele que te muestre lo oculto, que te lleve a la luz original, que revele al verdadero Cristo, el que libera, no el que oprime. No necesitas repetir oraciones memorizadas. Habla con sinceridad, incluso en silencio. El cielo oye lo que el corazón grita, no lo que la boca repite por costumbre. Es hora de romper ciclos de ignorancia espiritual, dejar de seguir líderes que prometen respuestas listas, pero nunca te enseñan a pensar por ti mismo. Es hora de sumergirte en textos olvidados, escritos antiguos, registros enterrados no por falsos, sino por peligrosos para el sistema. Es hora de entender por qué prohibieron el Evangelio de Tomás, por qué quemaron a María, por qué escondieron a Judas, por qué el Corán dice que Jesús no murió, por qué los esenios hablaban de un Cristo de sabiduría y no de sufrimiento. Es hora de abrir libros, de cruzar fronteras, de deconstruir lo que no se sostiene por la luz de la verdad. Y no te engañes, este viaje será solitario. No esperes que todos te entiendan. Algunos te llamarán hereje, rebelde,
pero no es porque estés equivocado, sino porque rompes la narrativa, y cuando rompes con la mentira sagrada, te conviertes en una amenaza para aquellos que viven de ella. Pero no naciste para vivir con miedo, naciste para llevar la verdad como fuego en tu pecho. Naciste para ser canal de luz, no títere de doctrina, para escuchar la voz del Espíritu, no solo la del pastor. Y así, en este momento, el universo conspira para recordarte. Quizás este video no es una casualidad, quizás es la respuesta a esa oración silenciosa de anoche. Quizás Dios te llama hace años y ahora estás listo para escuchar. Es el momento de la resurrección de tu propia conciencia. Escucha, pero más que eso, responde. Toma un cuaderno y escribe tus preguntas, tus hallazgos. Cada contradicción que percibas, cada inconsistencia que surja, estudia con mente abierta y espíritu cuidadoso. Busca por ti mismo, no porque alguien te envió, sino porque ya no aceptas vivir en la oscuridad. No subcontrates tu alma, no entregues tu espíritu a estructuras creadas por hombres que viven controlando lo sagrado. Tienes el derecho y la responsabilidad de averiguar quién fue Jesús realmente, cuál fue su misión, por qué sus palabras se distorsionaron y por qué todo esto se ocultó. Al descubrirlo, al caer los velos, te darás cuenta de que el dolor de la deconstrucción es pequeño ante la gloria de la revelación. Percibirás que Jesús no murió para salvarte, vive para liberarte, y que este proceso no depende de una institución, depende de ti. Ahora quiero que me digas, ¿estás listo para buscar por ti mismo? ¿Dispuesto a hacer preguntas que nadie más hace? ¿Tienes sed de la verdad no empaquetada, sino viva, incómoda, reveladora? Comenta, mi tiempo llegó a buscar. O si sientes este llamado hace tiempo, voy a romper el velo. Si conoces a alguien atrapado en fe basada en miedo, envía este video. Quizás sea la chispa que su alma necesita para despertar, porque lo que viene ahora te mostrará algo aún más profundo. Algo que sellará tu despertar definitivamente. Así que sigue conmigo, ya casi llegamos. Ahora que lo has escuchado todo, que te sumergiste en este océano de revelaciones ocultas, que empezaste a rasgar el velo de la mentira sagrada que cubrió la humanidad por siglos, quizás te preguntes, ¿qué pasa con la resurrección? Porque si la crucifixión fue reinterpretada, convertida en un espectáculo simbólico para la estructura más que la esencia, la pregunta inevitable es, ¿y si la resurrección también se moldeó así? Sé que el corazón se acelera, la mente duda, y todo en ti. Años de doctrina de una iglesia basada en una versión única quiere resistir, pero por eso debemos seguir. Cuando ves más allá del velo, no puedes parar. La verdad no tiene freno. Avanza, exige más. Es hora de ir donde pocos se atreven. ¿Y si te dijera que hay documentos antiguos, prohibidos y silenciados que traen otra versión de la resurrección de Jesús? ¿Y si te revelara que el evento más famoso del cristianismo, el tercer día, la tumba vacía, la aparición gloriosa, también fue reinterpretado por manos humanas con intereses específicos? ¿Qué harías con esa información? ¿Sabías de registros cristianos primitivos que no celebraban la resurrección como evento físico literal, sino como fenómeno espiritual de revelación interna? ¿Sabías que en textos gnósticos Jesús no resucita en carne y hueso, sino como conciencia, luz, presencia eterna en el espíritu de los despiertos? Esto no es teoría moderna. Está escrito, registrado, enterrado en manuscritos que la Iglesia luchó por borrar, pero que ahora resurgen. Y como todo lo que desafía al sistema, estos textos fueron herejía, marginados, ocultos, porque mostraban un Cristo que trasciende el cuerpo, que no necesita morir para superar, que nunca fue limitado por tiempo, materia o tumba.
Esta es la verdad que el poder de la Iglesia temía. ¿Por qué lo esconderían? Porque esta versión de la resurrección rompe la dependencia de la institución. Si la resurrección no fue que la carne reviviera, sino que el Espíritu se reveló, entonces la necesidad de un mediador entre hombre y Dios desaparece. El poder centralizado de la Iglesia se disuelve, su autoridad religiosa pierde base, el miedo a la condena se debilita y en su lugar nace una fe libre, contacto directo con lo divino, una nueva espiritualidad donde ya no dependes de nadie para acceder a la presencia de Dios. Y este es el mayor peligro para quienes se benefician del control de la fe. En el próximo video te mostraré lo que la Iglesia hizo con estos textos. Textos que hablan de la resurrección de forma simbólica, profunda, casi mística. Textos que presentan a un Jesús que no volvió con heridas visibles, sino con ojos de fuego. Un Jesús que apareció no solo a María o Pedro, sino en los corazones de todos los que estaban listos para reconocer la verdad. Verás que la tumba quizás nunca estuvo vacía, porque tal vez nunca se cerró. Entenderás por qué en algunos informes apócrifos Jesús no solo resucita, sino que aparece sin forma física, como luz, presencia, enseñanza viva. Es la manipulación de la resurrección que se expone. Además, verás que esta forma de resurrección es mucho más poderosa de lo que te han enseñado, porque no es un cuerpo que supera la muerte, sino una conciencia eterna que jamás fue tocada por ella. Si es cierto que la resurrección también fue moldeada, manipulada, adaptada a dogmas por la Iglesia, entonces la liberación que Jesús trajo no ocurrió un domingo por la mañana, sino en cualquiera que se atreva a abrir los ojos. De eso hablaremos, revelaremos el documento prohibido que la Iglesia escondió por siglos. Un texto que lo cambia todo, que reformula el tercer día, que rompe de una vez por todas con el teatro de la cruz y señala la verdadera misión de Cristo, despertar lo que realmente eres. Así que, amigo, prepara tu corazón, porque lo que viene puede sacudirlo todo. Puede remover las estructuras finales de tu fe heredada, pero al mismo tiempo te ofrece una nueva base, una fe viva, verdadera, intransferible, inquebrantable. Si llegaste hasta aquí, no te detengas ahora. Escribe en los comentarios si sientes que este viaje te abre los ojos. Quiero saber el verdadero tercer día, o muéstrame la resurrección que escondió la Iglesia. Y si conoces a alguien que ha cuestionado lo que significa resucitar, comparte este video. El próximo puede ser un antes y un después en su vida espiritual. No tienes idea de lo que viene, y te mostraré cada palabra, cada línea prohibida, cada detalle enterrado hasta ahora. Es el momento de la verdad. Si sentiste la voz de Dios hablándote a través de este video, si algo profundo y verdadero te tocó en silencio, este es el momento de decidir. Suscríbete al canal ahora mismo. Aquí seguirás encontrando revelaciones que no se predican en los púlpitos de la Iglesia, mensajes silenciados por siglos y verdades que pueden transformar tu fe de adentro hacia afuera. Si llegaste hasta el final, escribe en los comentarios: escuché la voz de Dios. Este simple comentario muestra que ya no eres el mismo y que estás listo para continuar este viaje con mente abierta y espíritu despierto. Deja tu me gusta, ayuda a que este contenido llegue a otros que, como tú, buscan más allá de lo que siempre se dijo. Y ahora mira el siguiente video en pantalla. En él descubrirás el secreto más prohibido de la resurrección de Jesús. Ya empezaste a ver, ahora sigue. Haz clic y llega al final de esta verdad.